Comenzamos el análisis de la Organización Internacional del Trabajo haciendo mención a una premisa inicial. Casi todo el mundo piensa, incluso profesionales que dominan ampliamente la materia de nuestra especialidad, que el mundo de las organizaciones internacionales es algo extraño, ajeno, demasiado teórico, que puede parecer de no aplicación directa a nuestro derecho, y por eso con frecuencia organizaciones tan considerablemente relevantes como la Organización Internacional del Trabajo a veces quedan en un segundo plano, se minusvaloran y no se aprecia el verdadero y enorme valor que ha tenido tanto en nuestras vidas como a la hora de dar lugar a una sociedad, la actual, que tiene una serie de características que proceden precisamente de la regulación generalizada de las condiciones de trabajo y de la extensión de una gran cantidad de derechos de los trabajadores y de prestaciones sociales. Por eso hay que comenzar llamando la atención acerca de la gran proyección que ha tenido esta organización internacional. Ahora bien, es necesario no limitarse a considerar los aspectos formales con que funciona esta organización o incluso sus principales fuentes normativas. Es necesario, para no quedarnos en lo superficial, reseñar qué es la Organización Internacional del Trabajo, por qué surgió en un momento histórico concreto, qué llevó a la necesidad de que varios países de forma concertada llegaran a la convicción de que ocuparía un papel esencial dentro de nuestra sociedad, para qué se crea, el para qué, con frecuencia un elemento imprescindible para la reflexión crítica, para qué se crea algo, para qué se establece una determinada institución. Es algo básico a la hora de fijar el pensamiento crítico. Vamos a hacer mención a la evolución histórica que surge esta evolución. Vamos a hacer mención a los principios inspiradores y en un segundo vídeo vamos a llamar la atención acerca de la forma en que se organiza la Organización Internacional del Trabajo, cuáles son las resoluciones más relevantes y cuál es su eficacia normativa una vez que se proyecta en el ordenamiento jurídico nacional. En primer término, tenemos que hacer mención al concepto o a la definición de esta organización. Que se trata de una agencia especializada de las Naciones Unidas que tiene su sede en Suiza, en Ginebra, en la ciudad de Ginebra, y que promueve el trabajo decente y productivo, tanto para mujeres como para hombres, y también propugna que el trabajo se lleve a cabo en condiciones de libertad, de igualdad, de seguridad y de dignidad humana. Se trata de promover, por tanto, una serie de valores que son fundamentales para el desarrollo de la prestación de servicios en condiciones dignas. ¿Por qué se creó la Organización Internacional del Trabajo? Hay que tener presente que tanto los estados como el colectivo más poderoso vinculado al poder, que son los propietarios de los medios de producción, ya vimos que durante el siglo XIX fueron absolutamente reacios a la hora de propiciar una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué reglas cambian? ¿Qué elementos en el tablero de ese conflicto que sitúa a trabajadores y empresarios, qué cambia para que sea necesario pensar que es necesario
imponer, regular una serie de normas que permitan dar pie a la consolidación del derecho del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo se crea en el año 1919, en sus primeros meses, como parte del Tratado de Versalles, con que terminó la Primera Guerra Mundial. Refleja la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Se entendió que un país aislado no podía acometer las reformas laborales que exigía la regulación laboral. Pensemos qué pasaría con la industria textil británica si de repente sus trabajadores prestan las condiciones laborales de sus trabajadores bajan de 16 horas diarias a 8. Eso implicaría automáticamente que los productos ingleses serían mucho más caros, al duplicarse el coste de producción respecto del factor salario, y eso haría inevitablemente que la industria inglesa se hundiera. Por tanto, para que sea posible extender la implantación del derecho del trabajo, es necesario que simultáneamente los países se obliguen a acometer reformas que todos en ese momento entendían que eran justas, pero también advertían que de otra manera la situación de conflictividad se iba a salir de las manos y podía desencadenar altercados, podía desencadenar lo que previamente había ocurrido en Rusia a través de la Revolución Rusa, en la que hay un cambio en el que se aboca todo, se da lugar a la dictadura del proletariado. La paz mundial estaba en juego, por tanto. No se trataba solo de conceder derechos a los trabajadores, sino de buscar una situación de paz en la que fuera posible el desarrollo. ¿Para qué se crea la Organización Internacional del Trabajo? El comienzo del siglo XX, al igual que prácticamente todo el transcurso del siglo XIX, es un siglo convulso. La revolución obrera está a la orden del día. Hay fábricas que arden, hay asesinatos de empresarios. Se ha producido, como ha indicado, la Revolución Rusa. Se toma conciencia de que se ha de racionar ante las reivindicaciones obreras. Pero, obviamente, si se actúa de forma aislada, no es posible el implantar de forma normalizada todo el abanico de derechos laborales que se proyectan, sino que se utiliza el mecanismo de una organización internacional para permitir que esos derechos se extiendan de forma consensuada entre los países más avanzados, de manera que no se cree ningún lastre para aquellos que son más avanzados. De esa manera se introduce un factor de justicia social entre las diferentes sociedades que permite alcanzar la paz social, y por otra manera se solventa el grave problema de las reivindicaciones que cada vez son más violentas por parte de los trabajadores. De esa manera pues, se permite que no se hunda la economía del país que hubiera decidido eventualmente, de forma individual, adoptar en bloque las medidas, las reglas laborales que se deduce de la lógica, es preciso adoptar. De la lógica y de la justicia. A la vez se acometerán reformas que permitirán pues, una sociedad en la que los conflictos se resuelvan, los conflictos laborales particularmente, que es lo que estamos tratando, de una manera mucho más avanzada y mucho más justa, permitiendo el progreso de toda la sociedad y no solo el de aquellos que tienen o acumulan los medios de producción. Hay un símbolo que es muy significativo en la Organización Internacional del Trabajo y es el de las tres llaves. Se trata de una organización en la que
frente a otras, no se crea, no se constituye a través de la representación de los diferentes gobiernos de los países que constituyen esa organización. Sin embargo, lo que vemos es que no solamente hay representantes de los gobiernos, primera llave, sino que también hay representantes de los empleadores, segunda llave, y representantes de los trabajadores, tercera llave. De manera que los acuerdos y las medidas que se van a adoptar lo van a ser teniendo en consideración esa triple perspectiva, lo que va a favorecer que precisamente aquellos que son, entre comillas, víctimas de los conflictos que surgen en los determinados ámbitos laborales, son los que puedan aplicar las soluciones a cada uno de esos conflictos. Los objetivos que se va a plantear la Organización Internacional del Trabajo en su desarrollo es el reconocimiento de los derechos laborales. Ese es uno de los objetivos esenciales que se va a conseguir, obviamente, de forma progresiva a través de las sucesivas normas que se van aprobando dentro del derecho del trabajo. También se amplía la oportunidad de acceder a un empleo decente. Se busca pues, que la mercantilización en la que había caído la actividad laboral que desempeñaron muchos hombres y muchas mujeres, pues absorbiera una condición de actividad o empleo decente. También se mejora la protección social y se promueve el diálogo social. Eso implica pues, que se desarrollan mecanismos para que los trabajadores en situación de necesidad, especialmente y desde el primer momento, aquellos que son sujetos de la relación laboral, en determinadas situaciones, como accidente, enfermedad profesional, como jubilación, como desempleo, tenga una situación en la que tenga unos medios que se facilitan por el Estado y a través de las cotizaciones de las empresas que permitan que esas personas que quedaban excluidas en el pasado de cualquier posibilidad prácticamente de seguir adelante, pues mantuvieran una cobertura de sus mínimas necesidades para poder vivir. También se promueve el diálogo social, lo que facilita pues, que las partes actoras de la relación de trabajo puedan dialogar y en función de los determinados ámbitos donde intervienen, encontrar la solución adecuada al conflicto concreto que se pueda suscitar en cada una de ellas. En cuanto a la evolución histórica de la OIT, hay que pensar pues, que no todo se consigue al principio, es una larga carrera en la cual van surgiendo necesidades y prioridades a la hora de establecer normas. Ahora bien, hay que tener presente que en el preámbulo de la constitución de esta organización se indicó que existen condiciones de trabajo que entrañan injusticia, miseria y privaciones para un gran número de personas, de seres humanos, frente a los cuales había que establecer o fijar normas o derechos que impidieran que esas condiciones lamentables se reprodujeran. La OIT se funda a través de la Conferencia de Paz, que aparece contemplada en el Tratado de Versalles, en los primeros meses del año 1919. Se crea una organización tripartita, a la que hemos hecho mención, y se establecen también mecanismos de control para hacer eficaz, buscar fórmulas de eficacia, para que las normas que se van aplicando efectivamente se verifique su cumplimiento. De tal manera que en cada país se elabora anualmente, cada país miembro de forma lógica, una memoria sobre el estado de aplicación de las normas internacionales, es decir, de los tratados que libremente se han suscrito,
y esas memorias eran examinadas por una comisión de expertos integrada por juristas independientes que cada año informaban a la conferencia del efectivo cumplimiento de las normas y tratados y convenios que se habían adoptado en la Organización Internacional del Trabajo. De manera que, en general, para los países, el hecho de suscribir, de formar parte de la Organización Internacional del Trabajo y suscribir las obligaciones y la implantación de los derechos laborales era un factor a nivel mundial para considerar que ese país estaba en el buen camino y que era respetuoso con los derechos que se consolidan como consecuencia de la Organización Internacional del Trabajo. A la hora del desarrollo de esta organización, hay que detectar que existen motivaciones de carácter político. Existen en su preámbulo, hay que pensar que 2 años antes se ha producido la Revolución Rusa, cuando surge la OIT. En el preámbulo se identifica el descontento causado por la injusticia, constituye una amenaza para la paz y la armonía mundiales. Es lo que ha ocurrido en Rusia. El levantamiento popular se produce, la revolución del proletariado se produce por la opresión de las clases trabajadoras. Por tanto, hay una búsqueda de justicia social que se considera que es esencial para alcanzar una paz duradera y universal. También existen motivaciones de tipo económico. El preámbulo señala que si cualquier nación no adopta un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión se erigiría en un obstáculo para otras naciones que puedan desear mejorar la suerte de sus trabajadores en sus propios países. Por tanto, se considera también un elemento determinante del desarrollo de los países el que se admitan los principios que va a defender la Organización Internacional del Trabajo. Así tenemos que ya en ese año 1919 se acomete la firma de varios convenios, entre ellos el de la hora de trabajo en la industria. Sí, sabemos que uno de los problemas más graves que había a lo largo del desarrollo de la revolución industrial es el desmedido, la jornada extraordinariamente larga que se produce en la actividad laboral, con jornadas extenuantes de 16 horas diarias sin descanso. Por tanto, se va a acometer la limitación de ese horario de trabajo en la industria, que permita que los trabajadores pues, recuperen la fuerza y la capacidad de trabajo. Se ofrece también protección frente al desempleo, entendiéndose que aquellos trabajadores que han prestado su servicio, han cotizado y han prestado servicio, deben de tener una cobertura cuando pierden en lo que constituye su medio de vida. Por tanto, el desempleo es otro elemento que va a facilitar que las personas puedan subsistir de forma adecuada. También se fija la necesidad de proteger a la maternidad, dado que pues, con frecuencia es una situación en la que la mujer trabajadora ve interrumpida su prestación de servicios y afecta de forma determinante a su carrera profesional, pero también es una situación a la que la sociedad no puede dar la espalda. Se ha de proteger esa situación, puesto que a fin de cuentas el futuro depende pues, de la posibilidad de que se pueda compatibilizar trabajo y maternidad. El trabajo nocturno de las mujeres también se regula. Recordemos las jornadas extenuantes que se producen en la industria textil. Obviamente se ofrece también una protección explícita frente a este tipo de situaciones.
la edad mínima en la industria. Sabemos la triste realidad de que el trabajo infantil frustra con frecuencia la proyección y la salud de niños en todo el mundo. En aquel momento era una situación prácticamente generalizada, dado que todos prácticamente en la unidad familiar prestaban servicios para obtener, del modo que fuera, medios para sobrevivir. También se establecen reglas específicas sobre el trabajo nocturno de los menores en la industria. Así se va afianzando el papel que juega la Organización Internacional del Trabajo en la Declaración de Filadelfia, que se produce poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, año 1944, quedan en evidencia los principios inspiradores de esta organización. Entre ellos se mantiene que el derecho no es una mercancía. El arrendamiento de servicios, que es la antigua fórmula que permitía regular la relación contractual entre empresario y trabajador, no es válida, no es una fórmula válida. De ella se deriva que en ese intercambio entre trabajo y salario, la prestación de servicios, que constituye el medio de vida más normalizado de los trabajadores, de los ciudadanos en general, se puede considerar una mercancía si se trata de un mero intercambio de prestación de servicios por dinero. Por tanto, hay que ofrecer una prestación, una protección a esa prestación de servicio. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. Necesario, se trata de derechos fundamentales, su defensa permitirá su integración en los textos constitucionales y en el ámbito laboral son elementos esenciales, dado que la posibilidad de asociarse es un rasgo identificativo de las sociedades modernas y democráticas, donde se permite que los trabajadores se asocien para negociar sus condiciones de trabajo. Uno de los distintivos más relevantes respecto de las sociedades de carácter dictatorial. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. De ahí deriva pues, la necesidad de que se establezcan mecanismos para que las personas no caigan en la pobreza pues, a través de condiciones dignas de prestación de servicios, donde la realización de los trabajos permitan constituirse en medios de vida para las personas, a través de la remuneración de su trabajo. Los seres humanos también se ha de considerar sin distinción de raza, religión o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad y dignidad, y en las que la retribución de su prestación de servicios les conceda una seguridad económica que les permita vivir con dignidad. Todos esos principios, de forma fundamental, van a ser la base, pretenden ser la base de las nuevas sociedades. El trabajo especialmente relevante de la OIT se reconoce incluso a través del Premio Nobel de la Paz que se concede a David Morsey en el año 1969, y eso viene a ratificar, a confirmar el papel principal que tiene esta organización para el desarrollo de una sociedad justa y donde el establecimiento de reglas que regulan el derecho del trabajo permite una sociedad mucho más justa y mucho más igualitaria. Para ser país miembro de la Organización Internacional del Trabajo, pues serían aquellos que ya eran miembros originarios en el momento, el 1 de noviembre del año 1945. También pueden serlo los Estados miembros de la ONU que dirijan una declaración formal al director general de la OIT, y aquellos que sin ser miembros puedan ser admitidos por mayoría de 2/3
por la Conferencia Internacional del Trabajo. Si bien esos países son extraordinariamente escasos en número. La posición de España pues, queda configurada de manera particular. España fue miembro fundador, si bien en el periodo que abarca desde el año 1941 al año 1956, en el periodo en que España sufre la situación de aislamiento internacional más grave de las últimas décadas como consecuencia de la etapa franquista. España queda fuera, está totalmente aislada hasta que se reincorpora en la ONU en el año 1956. A día de hoy es uno de los miembros que tiene mayor número de convenios ratificados y es uno de los países que mantiene una aportación más activa con una colaboración muy estrecha con países de América Latina. En cuanto a los principios de derechos fundamentales, pues hay que considerar que dentro de la base del actual derecho del trabajo, la libertad de asociación y la libertad sindical, así como el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, son pilares de la Organización Internacional del Trabajo y del derecho laboral moderno. También son identificativos de sociedades donde se respetan los derechos democráticos. La libertad de asociación permite la agrupación de personas para la consecución de intereses legítimos dentro de este ámbito y la libertad sindical permite que las asociaciones de trabajadores mantengan la reivindicación de los derechos que puedan estimar adecuados en el contexto de la relación laboral. También la posibilidad de intervenir en la negociación de las relaciones laborales permite facilitar pues, que los trabajadores sean actores del desarrollo y de la creación normativa que regule la relación de trabajo. La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio pues, es algo que también se erige como derecho fundamental. No hay que pensar solo en lo que hace siglos ocurría con el problema de la esclavitud, que hoy persiste a través de determinadas fórmulas. Hoy existen también, incluso en los países más avanzados, fórmulas a través de las cuales, a través de la coacción, a través de diferentes fórmulas, se obliga a los trabajadores a prestar servicios de manera no voluntaria. Obviamente, eso es mucho más grave en países no desarrollados, pero es algo frente a lo que se ha de luchar en cualquier ámbito de que se trate. La abolición del trabajo infantil es algo que también es un objetivo un objetivo esencial de la OIT. El trabajo infantil sigue existiendo y es una fórmula a través de la cual pues, se corta la posibilidad de formación del niño como futuro ciudadano y se le desvía, se impide su formación integral como persona y se le provoca un gran perjuicio si se le aboca a la necesidad de que tenga que trabajar para sobrevivir. Se propugna también la eliminación de la discriminación en materia de empleo y de ocupación. Y ello nos lleva a considerar cuáles puedan ser los convenios más relevantes a la vista de los principios que hemos destacado. El convenio sobre libertad sindical y de asociación es uno de los más relevantes, muy estrechamente vinculado con el derecho a la negociación colectiva e identificado con los países democráticos. Tenemos el del año 1948 que consagra la libertad sindical y el derecho de sindicación. Recordemos que en esos años, en España, por ejemplo, pues no existe esa libertad sindical y los sindicatos que existen, su limitada actuación
al margen del sindicato oficialista vertical, ocurre de manera absolutamente clandestina. También el convenio sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, que se produce el año siguiente, 1949, subraya la necesidad de que a través de la negociación colectiva se consoliden normas que obligan a las partes y que permitan regular las relaciones de trabajo. También hay otros convenios que persiguen el trabajo forzoso obligatorio, el del año 1930, y del mismo sentido, con el mismo fin, en el año 1957 se dicta otro convenio. En el ámbito de la abolición del trabajo infantil, se fija un convenio en el que se establece la edad mínima en el año 1973 y sobre las peores formas de trabajo infantil que deben de ser especialmente proscritas en el año 1999. En el ámbito de la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, también se aborda la necesidad de que exista una igualdad retributiva entre sexos, buscando los mecanismos que permitieran alcanzar no solamente el reconocimiento formal de que hay un derecho a ser iguales, sino mecanismos materiales que permitan hacer efectivo ese derecho. También el convenio del año 1958 sobre discriminación, empleo y ocupación. Y bien, terminamos aquí dejando pendiente la segunda parte del desarrollo de los contenidos de la Organización Internacional del Trabajo para el próximo vídeo.